La tarde avanzaba lenta con esa luz dorada que se cuela por las cortinas y deja el aire suspendido. Yo estaba en el comedor de mi propia casa sorbiendo un café humeante que había comprado en una tienda gourmet del centro, simplemente porque me gustaba su aroma profundo cuando mi hijo Efraín soltó la primera estocada. Era martes casi las 3 y el sonido lejano del tráfico llegaba apagado por los ventanales. Papá, te estás excediendo. A tus 70 años deberías vivir con más mesura, con más responsabilidad. Su tono no era agresivo, era peor condescendiente, como si me hubiera convertido en un niño desobediente. A su lado, mi nuera Mariela, con esa sonrisa tersa que siempre se me antojaba un disfraz mal puesto, añadió con suavidad forzada: «Lo decimos por su bienestar, suegro. A esta edad los lujos sobran». Ella hablaba mientras sostenía entre los dedos mi copa de vino favorito, uno que guardaba en la cava solo para ocasiones especiales. El ventilador del techo giraba lento, arrastrando un ligero olor a madera vieja. Yo llevaba una camisa italiana recién planchada, nada ostentoso, solo una prenda bonita que me gustaba. Había regresado de la barbería de siempre, esa donde me han visto envejecer durante 2 décadas. Los observé, sentados en mi mesa, bebiendo mi vino, juzgando mi vida. Y entonces ocurrió un clic silencioso. No un estallido, no una furia ardiente. Algo mucho más claro, más frío. Como cuando una ecuación que parecía imposible de repente se resuelve ante tus ojos. Sonreí apenas. «Tienen razón», dije. «Debo ser más cuidadoso con mis gastos». Los dos respiraron como si les hubieran quitado un peso del alma. Pensaron que la conversación había terminado, que el viejo había cedido sin más. ¡Qué tierna ingenuidad! Pero antes de contarte lo que vino después, porque sí, lo que hice después necesita contexto, debes saber quién soy, de dónde vengo, porque mi historia no se entiende sin mis cicatrices. Me llamo Rogelio Santander, tengo 70 años. Nací en un pueblito perdido de Guanajuato tan pequeño que en la mayoría de los mapas solo aparece un punto sin nombre. Mi padre reparaba bicicletas, mi madre cosía para las vecinas. Vivíamos en una casita de adobe con piso de tierra y un baño que quedaba al fondo del patio. El agua se calentaba con leña que recogíamos del monte. Éramos pobres, sí, pero en el pueblo todos lo eran. La pobreza no pesaba cuando era compartida. A los 15 años emprendí camino hacia la Ciudad de México. Cargaba 2 mudas de ropa y 30 pesos que mi madre juntó vendiendo tamales. Las primeras noches dormí en la terminal del norte, con el frío colándose por los huesos y el ruido de los motores como arrullo involuntario. Comía una vez al día cuando había suerte. Cargué bultos en la central de abasto, luego fui ayudante de albañil, luego lavé platos en fondas donde la comida sobrante era mi salario. Por las noches, bajo la luz mortecina de una escuela nocturna, estudiaba contabilidad. Más de una vez me vencía el sueño sobre los libros, despertando con el cuello rígido y las pestañas pegadas. Pero seguía. Sabía que no tenía otra salida. A los 23 conseguí un puesto como auxiliar contable en una empresa de construcción. El sueldo era modesto, pero por primera vez
tenía estabilidad. Renté un cuartito en una vecindad de la Guerrero, cama, mesa y silla. Y aún así me sentía como si hubiera conquistado algo enorme. Allí conocí a Elena, secretaria en la misma empresa. No era hermosa de forma obvia. Tenía un brillo discreto, una inteligencia rápida y un humor ácido que me fascinó desde el principio. Nos casamos cuando yo tenía 27. La boda fue sencilla en una iglesia del centro. La celebración en casa de sus padres, birria, cerveza, música fuerte y risas. Nuestra luna de miel fueron 3 días en Acapulco, en un hotel barato, pero en ese entonces la felicidad nos sobraba. Trabajé 11 años como contador. Aprendí lo que pocos ven: el corazón del negocio, las grietas donde se esconde la oportunidad, los errores de los jefes, la fragilidad de las decisiones. Más de una vez pensé, yo lo haría distinto. A los 34, con mis ahorros de una década y un préstamo que casi me quiebra la paciencia, abrí Construcciones Santander. 6 empleados, equipo de segunda mano, contratos pequeños. Pero era mío. Los primeros 3 años fueron un infierno. Había semanas en las que dormía 2 o 3 horas con el miedo pegándose al pecho como sombra. Temía no lograr pagar las nóminas. Elena, embarazada de Efraín, seguía ayudando en la administración firme como un roble. Crecimos poco a poco. Un contrato con el gobierno local. Luego otro. La reputación se construyó con cada ladrillo bien puesto. No mentíamos en los plazos, no explotábamos a los trabajadores, no recortábamos esquinas. Eso al final paga. A los 40 teníamos 50 empleados. A los 45 proyectos en varios estados. A los 50 más de 300 trabajadores y edificios, plazas y fraccionamientos por todo el centro del país. A los 65 me retiré. Vendí la empresa a un consorcio grande por una suma que aún hoy me parece indecente. Después de impuestos y bonos generosos para la gente que me acompañó durante décadas, quedé con 80 millones de pesos líquidos. Más propiedades. Más inversiones inteligentes. En resumen, sí era rico, pero me lo gané a pulso durante medio siglo, con manos temblorosas y noches sin dormir. Compré una casa en Polanco. No la más ostentosa, pero sí la más cómoda para mí. 5 habitaciones, un jardín con árboles viejos que susurraban con el viento, alberca templada, biblioteca, con madera que olía a historia. Elena la llenó de calidez y buen gusto. Se volvió nuestro refugio. Tuvimos 2 hijos. Efraín nació cuando yo aún peleaba por mantener en pie el negocio. Isabela llegó 3 años después, cuando todo ya estaba más estable. Les dimos todo lo que nunca tuve: escuelas privadas, viajes al extranjero, ropa fina, coches nuevos a los 18 departamentos al graduarse. Todo. Isabela aprovechó cada oportunidad. Estudió arquitectura, hizo una maestría en Barcelona, volvió y abrió su despacho. Se casó con un arquitecto español. Ahora vive en Querétaro con 2 hijas que iluminan cualquier habitación. Me llama cada semana y nos visita cada 2 meses. Es independiente, trabajadora, agradecida. Una hija hecha de la misma madera que yo. Isabela, ella es el tipo de hija que cualquier padre desearía tener. Sensata, brillante, con los pies en la tierra. Pero Efraín siempre fue distinto. Estudió administración porque yo insistí
aunque jamás le despertó un verdadero interés. Terminó la carrera con notas que apenas pasaban el corte. Aún así, le ofrecí un lugar en la empresa. Lo aceptó sin entusiasmo, como quien recoge algo que no pidió. Llegaba a las 10 de la mañana, cuando todo el equipo llevaba horas trabajando bajo el sol o revisando planos en la oficina desde las 7. A las 3 en punto se marchaba siempre con la misma excusa: reuniones. Pero yo sabía, todos sabíamos, que pasaba más tiempo levantando pesas en el gimnasio que levantando responsabilidades. Hablé con él varias veces intentando mantener la calma. Efraín, tienes que comprometerte. Algún día esto podría ser tuyo. Él asentía, prometía cambiar, y a las 2 semanas volvía a su abandono habitual, como si mis palabras se evaporaran en el aire caliente de las tardes laborales. Cuando vendí la empresa, él tenía 33 años. Le entregué 5 millones como adelanto de herencia. Invierte esto sabiamente. Puede ser el inicio de tu futuro. Pero la recomendación se perdió como tantas otras. En 2 años lo había derretido todo un deportivo alemán que hacía rugir por las calles como si el ruido llenara su vacío, viajes continuos a Las Vegas y Cancún, ropa de diseñador, relojes que brillaban más que su disciplina, noches en antros, donde una sola botella costaba lo que un albañil ganaba en un mes. A los 35 se casó con Mariela. Ella tenía 30. Era guapa, sí, pero esa clase de belleza ensamblada, sostenida por cirugías, tratamientos de lujo, entrenadores personales. Procedía de una familia acomodada con su padre, dueño de una concesionaria. No eran ricos como yo, pero tampoco necesitados. Desde el principio sentí una desconfianza instintiva hacia ella, no por prejuicio, sino por la forma en que me observaba, como si yo fuera un campesino que había tropezado con una mina de oro. Como si mi dinero tuviera el olor del esfuerzo y eso fuera de mal gusto. En la primera cena familiar, Elena preparó un mole extraordinario de esos que necesitan 2 días de dedicación. Mariela probó un bocado y dijo: ¡ay, qué intenso! Yo suelo comer sabores más delicados. Elena guardó silencio, pero yo vi la forma en que su sonrisa se diluyó como vela bajo la lluvia. La boda fue una exageración. Mariela lo quería todo enorme, el salón más exclusivo, 500 invitados, banquete gourmet, orquesta, flores importadas. El presupuesto inicial era de 800.000. Terminó en 1.600.000. Y como dictaba la tradición, yo pagué todo. Ni un gracias salió de su boca aquel día. Solo quejas sobre que las flores no eran exactamente el tono que ella había pedido. Como regalo, les compré una casa preciosa en Interlomas, 3 niveles, 4 habitaciones, gimnasio, jardín amplio, vista a las montañas. 8 millones de pesos. También les armé un fondo de inversión de 3 millones para que tuvieran ingresos pasivos. Busqué un trabajo para Efraín con un amigo mío, gerente de marketing, buen sueldo, flexibilidad. Un favor, básicamente. Duró 6 meses. Renunció diciendo que no encajaba con la cultura de la empresa. Traducción: le exigían trabajar 8 horas seguidas, y eso le parecía una injusticia. Luego intentó emprender una cafetería gourmet en La Condesa. Puse 2 millones como socio silencioso. Duró 10 meses antes de quebrar. Mala ubicación, precios absurdos, administración desastrosa. Perdí todo el capital. Después vinieron otros experimentos, una app de envío,
una marca de ropa, un gimnasio boutique. Proyectos que se derrumbaban uno tras otro mientras él regresaba con la mano abierta. Papá, solo necesito un poco más. Esta vez será diferente. Y yo, terco, seguía dándole. Mariela no trabajaba. Decía que estaba construyendo su marca personal en Instagram. 30.000 seguidores viéndola posar en restaurantes caros, spas, playas. Todo pagado con el dinero que yo entregaba a Efraín. Elena siempre me advertía: Rogelio, los estás malcriando. Tienes que cortarles el dinero. Pero yo respondía lo mismo. Son mis hijos. ¿Qué padre no ayuda a sus hijos? Y entonces Elena murió. Un aneurisma. Instantáneo. Sin dolor, dijeron. Para mí fue como si alguien me arrancara media vida de un solo tirón. 42 años juntos, 42 años de complicidad, de construir un futuro, y luego silencio. Un silencio que pesaba en cada rincón de la casa, en cada foto, en cada mueble. Después del funeral, Efraín y Mariela mostraron un interés que casi me conmovió. Venían seguido. Mariela incluso cocinaba. Yo quería creerlo. Pensé, tal vez la tragedia nos ha unido. Tal vez ahora sí seremos familia. ¡Qué ingenuo fui! 3 meses después, Efraín apareció con una propuesta. Papá, esta casa es demasiado grande para que vivas solo. ¿Por qué no te mudas a un departamento más pequeño? Nosotros podríamos ayudarte a venderla y encontrar algo más adecuado. Adecuado para quien, pregunté sin alterar el tono. Para ti, papá. Mantener una casa así es demasiado esfuerzo a tu edad. Tengo jardinero, ama de llaves y cocinera, respondí. No hago ningún esfuerzo, pero es mucho gasto. Impuestos, mantenimiento. Podrías ahorrar una fortuna. Ahí lo sentí. Una vibración incómoda en el pecho. No querían ayudarme. Querían que vendiera. Querían que el dinero corriera hacia ellos. Me negué. La casa era mía y de Elena. Un santuario lleno de recuerdos. No iba a dejarla. Efraín no insistió ese día, pero comenzó a sembrar pequeñas semillas, comentarios casuales, comparaciones, sugerencias disfrazadas. Papá, vi un departamento precioso en Santa Fe. Papá, un amigo vendió su casa y ahora vive más ligero. Papá, simplificar tu vida te haría bien a tu edad. Yo escuchaba sin escuchar. Seguía con mis rutinas. Barbería de siempre, café gourmet, restaurantes buenos, viajes cuando me daba la gana, ropa bonita, pequeños placeres que me había ganado con 50 años de trabajo. Y entonces llegó ese martes, el martes que lo cambió todo. Vinieron a comer. Pedí comida de un restaurante italiano que me encantaba: pasta fresca, vino tinto, tiramisú. El sol se filtraba entre las cortinas y proyectaba sombras largas en la mesa cuando Efraín habló. Papá, tenemos que hablar de tus gastos. Levanté la mirada. ¿Mis gastos? Sí. Hemos notado que estás gastando mucho en cosas innecesarias, restaurantes caros, ropa de marca, viajes. Y pregunté sin levantar la voz. A tu edad deberías ser más austero, más responsable con tu dinero. Mariela asintió apoyándolo. Es por su bien, suegro. Los lujos a su edad son innecesarios. Debería pensar en el futuro, en dejar algo para sus hijos.
El aire se volvió más frío. La comida de repente perdió sabor. Y en ese instante, el primer hilo de la venganza empezó a tejerse. Me quedé observándolos un largo momento. El silencio entre nosotros se estiró como una cuerda a punto de romperse. Finalmente pregunté con voz baja pero firme: ¿de verdad piensan que gasto demasiado? Efraín se acomodó en la silla y respondió con esa seguridad que solo tienen los irresponsables. No es que lo pensemos, papá. Es un hecho. El mes pasado gastaste 40.000 pesos solo en restaurantes y ocio. Es mi dinero, dije sin levantar la voz. Lo sabemos, pero también es el dinero que algún día será nuestra herencia y nos preocupa que lo estés dilapidando. Ahí estaba la verdad desnuda tan clara como una bofetada. No era mi bienestar lo que les quitaba el sueño, sino la cuenta bancaria que algún día pretendían heredar. Tomé un sorbo de vino, dejé que el sabor amargo llenara mi boca y permití que el silencio se volviera incómodo. Luego sonreí. Tienen razón. Debo ser más responsable. Efraín se quedó mirándome sorprendido. ¿En serio, absolutamente? Haré cambios inmediatos en mi estilo de vida. Mariela sonrió con esa expresión de triunfo que siempre me revolvía el estómago. ¡Qué bueno que lo entiende, suegro! Oh, lo entiendo perfectamente, respondí. De hecho, empezaré mañana mismo. Esa misma noche, cuando se marcharon y la casa quedó en paz, me encerré en mi estudio. La luz tenue de la lámpara caía sobre la madera del escritorio mientras abría la laptop. Empecé a pensar, a trazar líneas invisibles. No tenía ni idea de con quién jugaban. Yo había levantado un imperio desde nada. Había tratado con políticos corruptos, contratistas tramposos y burócratas torpes. Había sobrevivido a crisis económicas, a competencia feroz y a 50 años de un negocio que devoraba a quienes no estaban hechos de acero. Y creían que podían manipularme. Que el viejo era demasiado tonto para ver la trampa, pobres criaturas. Les tocaba aprender una lección que no olvidarían jamás. Abrí la carpeta de finanzas. Revisé las tarjetas que había dado a Efraín con el tiempo 5. Todas ligadas a mis cuentas. Todas sin límite. Las usaba para todo: gasolina, restaurantes, ropa, viajes, regalos para Mariela. El mes anterior se había gastado 120.000 pesos solo con esas tarjetas. Además, yo le transfería 50.000 cada mes para gastos, porque su sueldo cuando tenía trabajo no alcanzaba para sostener el estilo de vida que él y Mariela creían merecer. Les había comprado una casa, pagado seguros y financiado un fondo de inversión que ellos usaban como si fuera su monedero personal. Calculé en voz baja. Efraín me costaba cerca de 200.000 pesos al mes. 2.400.000 al año. Y aún así, tenían el descaro de decirme que yo gastaba demasiado. Reí, una risa seca sin humor, y empecé a decidir. A la mañana siguiente, con la luz filtrándose entre las cortinas y el murmullo de la cafetera llenando la cocina, llamé al banco. Quiero cancelar las 5 tarjetas asociadas a Efraín, dije. ¿Está seguro, señor Santander?, preguntó la ejecutiva. Completamente. ¿Algo más? Sí. Cancele también la transferencia mensual a su cuenta y cierre el fondo de inversión a su nombre. Transferir todo a mi cuenta personal.
Eso puede tardar unos días. Hágalo lo antes posible. Colgué. Luego llamé a mi abogado. Licenciado Rivas, prepare documentos para revocar cualquier poder que Efraín tenga sobre mis cuentas o propiedades. Ocurrió algo, don Rogelio. Digamos que he tenido una revelación sobre quién merece mi confianza. Los tendrá listos en 2 días. Siguiente llamada, mi contador. Héctor revisa todas las inversiones que hice en los negocios de Efraín en los últimos 5 años. Quiero un reporte exacto de cuánto perdí. Uf, don Rogelio no sé si quiera verlo. Tampoco quiero. Pero lo necesito. Colgué y me serví un café caro. Ese aroma intenso que tanto disfrutaba llenó el estudio. Lo bebí despacio, saboreando cada sorbo con la tranquilidad de saber que por fin empezaba a gastar en mí mismo. 3 horas después sonó el teléfono. Era Efraín. Su voz estaba al borde del pánico. Papá, las tarjetas no funcionan. Intenté pagar en el Puer y todas fueron rechazadas. ¿Qué pasó? Las cancelé, respondí con calma. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ayer me dijiste que debía vivir con menos lujos. Así que decidí empezar eliminando gastos innecesarios. Pero esas tarjetas son para mí. Exactamente gastos innecesarios. Papá, esto es absurdo. ¿Cómo voy a pagar mis cosas con tu dinero? Con tu sueldo del trabajo que tienes. Ah, cierto. No tienes trabajo, ¿verdad, Silencio? Silencio pesado. Silencio honesto. Papá, no puedes hacer esto. Tengo responsabilidades. Entonces consigue un empleo. Tengo 40 años, no puedo empezar desde abajo. Yo empecé desde abajo a los 15. Tú puedes a los 40. Esto es abuso. No, hijo. Esto es una lección que debí enseñarte hace 2 décadas. Nos vemos. Colgué. El teléfono sonó de inmediato. No contesté. Sonó 5 veces más. Lo apagué. Me serví un whisky de la botella cara que compré la semana pasada. Levanté el vaso. Por vivir con menos lujos, murmuré. Y solté una carcajada ronca. Esto apenas comenzaba. Los siguientes 3 días fueron un desfile de llamadas ignoradas, mensajes desesperados y un intento fallido de sorpresa en mi propia casa. A las 7 de la mañana del jueves, Carmela, mi ama de llaves, 15 años trabajando conmigo, vino a avisarme. Don Rogelio, su hijo, está en la puerta. Dice que es urgente. Dígale que estoy ocupado. Respondí sin apartar la vista del periódico. Pero insiste mucho. Carmela, ¿quién le paga su sueldo? Él o yo. Ella sonrió apenas. Usted, don Rogelio. Entonces dígale que estoy ocupado. Escuché desde el comedor cuando abrió la puerta. No puede estar ocupado a las 7 de la mañana, gritó Efraín. Dígale que necesito hablar con él. Lo siento, joven. Don Rogelio no puede atenderlo. Esto es ridículo. Es mi padre y esta es su casa, y él no quiere recibirlo ahora. Efraín lanzó un par de insultos y finalmente se marchó. Lo vi desde la ventana subir a su Mercedes, el mismo que yo le regalé, y arrancar con un acelerón dramático. Me pregunté cuánto tiempo podría pagar la gasolina. Los mensajes siguieron llegando.
Los leí todos, no respondí ninguno. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar como adultos. Esto es infantil. Me castigas por decir la verdad. La transferencia mensual no llegó. Tengo cuentas que pagar. Mariela está muy alterada. No entiendo por qué haces esto. Y luego el favorito mamá estaría decepcionada de ti. Ese casi me rompió el silencio. Casi. Respiré hondo. Y lo dejé pasar. Elena estaría decepcionada, sí, pero de Efraín, no de mí. Ella había sido la primera en verlo con claridad. Durante años me advirtió que lo estaba malcriando sin medida, que algún día aquello me explotaría en las manos. El viernes por la mañana, mientras la luz entraba oblicua por las persianas de mi estudio, recibí el informe que mi contador preparó. Era todavía peor de lo que yo había imaginado. En 5 años había inyectado un total de 12 millones de pesos en los caprichos disfrazados de negocios de Efraín. 12 millones esfumados en cafeterías mal llevadas, aplicaciones que nadie descargó y gimnasios que nunca vieron clientes. A eso se le sumaban las transferencias mensuales, los gastos que hacía con mis tarjetas seguros, apoyos extra. 8 millones más. 20 millones perdidos en 5 años. 4 millones al año. 330.000 pesos al mes en promedio. Y aún así, tenían la audacia de señalarme que yo gastaba demasiado. Guardé el reporte en una carpeta negra. Sabía que más tarde me sería útil. El sábado Isabela llamó desde Querétaro. El sonido de su voz siempre tenía algo de calma, como si ventilara el aire pesado de la casa. Papá Efraín me llamó. Está muy alterado. Dice que le cortaste todo el dinero sin avisarle. ¿Qué pasó? Al menos mi hija preguntaba con respeto. Tu hermano y Mariela vinieron a decirme que gasto demasiado en lujos, que debería vivir con austeridad. Así que seguí su consejo. Hubo un silencio corto, de esos que traen una sonrisa contenida. Y luego Isabela soltó una carcajada sincera. ¿De verdad Efraín te dijo que gastas demasiado, Él y Mariela aclaré. Muy preocupados por mi bienestar financiero. Papá Efraín gasta en un mes lo que yo gasto en 6. Todos sabemos que vive del dinero que tú le das. Lo sé, hija. Por eso decidí que ya era hora de que aprendiera a vivir del suyo. Perfecto. Lo debiste hacer hace años. ¿Necesitas algo? Nada, solo que supieras por qué seguramente te volverá a llamar llorando. Ya lo hizo. Le dije que buscara trabajo. Se ofendió y me colgó. La escuché reír de nuevo. Esto va a ponerse bueno. Esa era mi hija. Clara firme sin adornos innecesarios. El domingo Efraín apareció con Mariela. Esta vez lograron entrar porque estaba en el jardín cuando el timbre sonó. El viento movía las hojas del nogal y yo decidí que era el momento adecuado para enfrentarlos. Los recibí en la sala. Efraín vestía unos jeans y una camiseta simple nada común en él. Mariela llevaba uno de sus conjuntos de yoga de marca y unas gafas enormes que no se quitó ni siquiera dentro de mi casa. «Papá, tenemos que hablar», empezó Efraín con una solemnidad impostada. «Hablen», respondí, acomodándome en mi sillón preferido. «Lo que estás haciendo no tiene sentido. Cancelaste las tarjetas, cortaste la transferencia, cerraste el fondo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos me dijeron que debía vivir con menos lujos. Y decidí empezar por ustedes». Mariela se quitó por fin las gafas.
Sus ojos ardían conteniendo un enojo cuidadosamente maquillado. Eso no es lo que quisimos decir, y lo sabes. ¡Ah, no! Entonces, ¿qué quisieron decir que deberías ahorrar más? Ser más consciente de tus gastos. Asentí con lentitud. Ya veo. Yo debo ahorrar, pero ustedes pueden seguir gastando mi dinero sin límite. Interesante filosofía. Efraín se inclinó hacia adelante nervioso. Papá, tengo compromisos. La casa cuesta. El coche requiere mantenimiento. Tenemos un estilo de vida que mantener. Entonces manténganlo con su dinero. No tengo dinero, gritó Efraín. Por primera vez en años fue honesto. Exactamente. Ese es el problema. Tienes 40 años y nunca has mantenido un trabajo más de un año. Has desperdiciado millones en proyectos fallidos porque no querías esforzarte. Y ahora pretendes que yo siga sosteniendo tu vida mientras me dices cómo debo llevar la mía. Mariela se levantó abruptamente. Usted no entiende. Tenemos una posición social que mantener. No podemos aparecer en cualquier sitio. Tenemos una imagen. No pude contener la risa. ¿Imagen de qué? Del hijo mantenido y la nuera que no trabaja. Esa es la imagen real que proyectan. No tiene derecho a hablarnos así, escupió Mariela. Es mi casa. Tengo derecho a hablar como quiera. Y ustedes tienen derecho a marcharse cuando gusten. Efraín intentó un giro melodramático. Papá, soy tu hijo. ¿Eso no significa nada? Significa mucho. Por eso pagué tus estudios. Por eso te di oportunidades. Por eso te sostuve 40 años. Pero eso no quiere decir que deba mantenerte para siempre. Nos diste esa casa, soltó Mariela. Fue un regalo. Y sigue siendo un regalo. Pero un regalo no incluye manutención eterna. ¿Cómo vamos a pagar los gastos sin tu ayuda?, preguntó Efraín, casi suplicando. Con un trabajo, respondí mirando a mi hijo. O dos, añadí mirando a Mariela. Ella bufó con desprecio. Yo no voy a trabajar en cualquier lugar solo porque usted decidió ser cruel. Nadie les pide trabajar en cualquier lugar. Ambos tienen estudios. Efraín tiene experiencia, aunque breve y mala, en varias áreas. Tú tienes 32 años y gozas de perfecta salud. Encuentren empleos dignos y vivan de eso. Esto es abuso financiero, gritó Mariela. No dije tranquilo. Abuso sería quitarles lo que es suyo. Yo solo dejé de regalarles lo que es mío. Efraín se levantó también temblando entre rabia y miedo. Bien. Si así quieres jugar, papá, hablaré con un abogado. Puedo demandarte por abandono. Abandono, tienes 40 años. Vives en una casa que te regalé. Conduces un coche que te di. Te he dado dinero durante 20 años sin pedir nada a cambio. Si alguien pudiera demandar por algo, sería yo reclamándote los 12 millones que tiraste en los negocios que financié. Efraín palideció. Sus labios quedaron entreabiertos como si buscara aire. Eran inversiones, balbuceó. Fueron regalos, lo corté. Regalos porque eres mi hijo. Si tú eres mi hijo. Pero los regalos pueden detenerse. Y ya se detuvieron. Mariela tomó su bolso de diseñador, una pieza que seguramente había comprado con una de mis tarjetas antes de que la cancelara, y dijo: «Vámonos, Efraín.
No vamos a quedarnos mendigándole a un viejo amargado. Se marcharon dando un portazo. Desde la ventana los vi subir al Mercedes y desaparecer calle abajo. Carmela apareció detrás de mí con voz suave. Don Rogelio, está bien perfectamente, Carmela. Nunca lo había visto así tan firme. ¿Cree que está siendo demasiado duro? Negué con la cabeza. Creo que por primera vez estoy siendo justo. Efraín siempre fue complicado. Elena se preocupaba mucho por él. Lo sé, suspiré, pero ya no puedo salvarlo. Tiene que aprender a salvarse solo. Los días siguientes fueron curiosos. Empecé a recibir llamadas de conocidos amigos de Efraín que él había buscado para presionarme. El primero fue Tomás, un amigo de la universidad. Rogelio, tu hijo, me llamó. Está muy preocupado. Yo solo sonreí mirando el jardín iluminado por la luz de la tarde. La venganza, la verdadera, no siempre empieza con un grito. A veces empieza con un simple no. ¿Preocupado por qué? Porque ahora tiene que trabajar, dijo Tomás, soltando una carcajada incrédula por el teléfono cuando le conté lo que Efraín había dicho. Dice que le corté toda la ayuda financiera de un día para otro. De un día para otro, repitió Tomás riéndose aún más. Junior te dijo que tú gastas demasiado. El mismo que compra botellas de 1000 pesos en los antros. El mismo, respondí mirando por la ventana, mientras la tarde caía sobre el jardín con un brillo naranja. Rogelio, todos sabemos que Efraín vive de ti. Tendrías que haberle cerrado el grifo hace años. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Bien hecho. Si quieres que hable con él, dime. Incluso podría ofrecerle un puesto en mi empresa. Nada elegante, claro. Gerencia media, sueldo normal. Se lo puedes ofrecer, pero dudo que lo acepte. Probablemente no, pero la oferta está. Hubo otras llamadas parecidas. Algunos realmente preocupados, otros solo hambrientos de chisme. A todos les respondí lo mismo. Efraín tenía 40 años. Ya iba siendo hora de que viviera con su propio esfuerzo. La mayoría concordó. Unos pocos pensaron que yo estaba siendo demasiado duro. Francamente no me importó. Era mi dinero. Era mi decisión. 2 semanas después de cortar toda ayuda, recibí una carta certificada. Reconocí el membrete de un despacho de abogados. Efraín, increíblemente, había contratado un abogado para... ¿qué? Reclamar manutención. La carta era un chiste. Decía que yo tenía una obligación moral y legal de mantenerlo. Afirmaba que yo había establecido un precedente financiero que no podía romper unilateralmente, y que mis acciones le estaban causando daño emocional y económico. Llamé al licenciado Rivas. Le leí la carta. Tuvo que poner el teléfono en silencio para poder reír sin que se escuchara. Don Rogelio dijo cuando al fin recuperó la voz: «Esto no tiene ni pies ni cabeza. Su hijo es un adulto. Usted no tiene ninguna obligación legal de mantenerlo. El abogado que escribió esto lo sabe. Solo le está cobrando por juntar palabras bonitas. Debo responder solo si quiere dejar constancia. Puedo redactar una respuesta técnica explicando por qué cualquier demanda sería desechada de inmediato. O puede ignorarla. No va a llegar a ningún lado. Envíe la carta. Que quede documentado». Perfecto.
Y si me permite una opinión personal, ya era hora. Junior necesitaba este golpe hace 20 años. Colgué sintiéndome vindicado. Hasta mi abogado, que siempre medía sus palabras, porque cobraba caro por ellas, pensaba que Efraín era un caso perdido. Pasó otro mes. Y empezaron a aparecer señales fascinantes. Una tarde, mientras bebía café en la terraza, vi en internet algo que me llamó la atención. El Mercedes de Efraín estaba a la venta en una página de coches usados. Precio 1.000.000 de pesos. Desesperación, operación evidente. Mariela dejó de publicar en Instagram. Su última foto era de hacía 3 semanas en un spa. Los comentarios preguntaban dónde estaba. Ella no respondía. Isabela me llamó divertida. Papá, me encontré a una amiga de Mariela. Me dijo que Mariela está buscando trabajo. ¿Te lo imaginas? En serio, aplicó a varios puestos como coordinadora de marketing. Pero nadie la llama. No tiene experiencia. ¡Qué tragedia!, dije sin un rastro de compasión. Y Efraín, según dicen, está trabajando con el papá de Mariela en la agencia vendiendo coches. Eso sí me sorprendió. Efraín trabajando. Eso dice mi fuente, aunque no sé si trabaja o solo finge. Interesante, murmuré. Interesante sí, pero no bajaría la guardia. 1 mes y medio después de cortarles todo, sucedió algo inesperado. Mariela apareció sola en mi puerta. Sin avisar. Sin Efraín. Carmela vino a alertarme con expresión seria. Don Rogelio, la señora Mariela está afuera. Dice que quiere hablar con usted. Dice que viene sola. Y en paz. Eso despertó mi curiosidad. Que pase. Pero quédate cerca, Carmela. Espera problemas con Mariela siempre. Entró a la sala con pasos contenidos. Vestía ropa sencilla, vaqueros comunes, blusa lisa, sin ninguno de sus bolsos de diseñador ni sus gafas enormes. Parecía más pequeña. Y por primera vez, humana. Gracias por recibirme, don Rogelio, dijo. ¿A qué se debe la visita?, pregunté sin levantarme. Se sentó apenas en el borde del sofá. Vine a hablar solo con usted. Sin Efraín. Él sabe que estás aquí, preferiría que no se enterara. Eso sí llamó mi atención. Adelante. Mariela respiró hondo como si tragara orgullo. Sé que no le caigo bien. Y lo entiendo. Probablemente tengo mucha culpa de cómo estamos ahora. No la contradije. No hacía falta. Cuando conocía a Efraín, él tenía dinero. Bueno, usted le daba dinero. Y yo venía de una familia donde el dinero era todo lo que vales, lo que mereces, lo que proyectas. Nunca me enseñaron a trabajar, solo a buscar a alguien que ya tuviera resuelto su futuro. Era la primera vez que la escuchaba sin máscaras. Estos 2 meses han sido muy duros. Muy. Vendimos el Mercedes para pagar deudas. Efraín está trabajando con mi papá, pero gana poco. Yo he aplicado a trabajos, pero nadie me llama. No tengo experiencia. Estamos viviendo de ahorros que se están acabando. Y pregunté, midiendo cada gesto suyo. Y me di cuenta de algo. Toda mi vida he dependido de otros. De mis padres, luego de Efraín. En realidad de usted, porque era su dinero el que él gastaba. Nunca he hecho nada por mí.
¿Y vienes a pedirme dinero? No, respondió rápido, casi asustada. Vine a disculparme y a pedir otro tipo de favor. Eso sí me sorprendió. ¿Qué favor? Usted conoce gente, tiene contactos. Podría recomendarme para algún trabajo. No importa cuál recepcionista, asistente, lo que sea. Solo necesito una oportunidad, solo una, para demostrar que puedo aprender. La observé en silencio largo. Busqué esa arrogancia que siempre la acompañaba. No estaba. Busqué manipulación. Tampoco. Por primera vez, Mariela no parecía un personaje fabricado, sino una mujer quebrada intentando levantarse. ¿Por qué debería ayudarte?, pregunté finalmente. Después de años, mirándome por encima del hombro, diciéndole a Efraín que yo era un campesino con suerte, tratándome como si mi dinero fuese lo único valioso que tenía. Mariela bajó la mirada. La tarde entraba por la ventana y le dibujaba sombras en el rostro. Tienes razón. Fui horrible. Y no espero que me perdone. Pero estoy intentando cambiar. De verdad, solo necesito a alguien que me dé el primer empujón. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería decirle que no, que cada uno aprendiera por las malas, que las manos que siempre se estiraron para recibir ahora aprendieran a sostener peso. Pero otra parte, la parte que recordaba mis primeros días en la ciudad, durmiendo en la terminal, deseando que alguien cualquiera me diera una oportunidad. Esa parte titubeó. Lo voy a pensar, dije al fin. Y por primera vez desde que la conocí. Mariela pareció sincera al agradecerlo. No te prometo nada, repetí al final, dejando la frase caer como una piedra en medio de la sala. Mariela asintió despacio. Gracias, por al menos considerarlo. Se levantó con movimientos contenidos, pero antes de marcharse, se volvió hacia mí. Y don Rogelio, hay algo más. Efraín no va a cambiar. No como yo estoy intentando hacerlo. Él sigue convencido de que tarde o temprano usted cederá, que todo esto es un castigo temporal. Pensé que debía saberlo. Lo sé, respondí sin dudar. Conozco muy bien a mi hijo. Mariela se fue. La puerta se cerró con un pequeño chasquido, dejando tras de sí un eco extraño. Me quedé sentado mirando la madera del escritorio, repasando esa conversación como si fuera una escena que necesitaba entender desde otro ángulo. Quizá había esperanza para ella, o quizás era simplemente otra máscara, una manipulación ejecutada con más sutileza. El tiempo hablaría. Pero Efraín era otra historia, y lo que venía sería la lección más dura de su vida. 2 días después de la visita de Mariela, recibí una llamada de Gerardo Campos, dueño de una empresa de marketing digital y viejo conocido de la Cámara de Comercio. Un hombre astuto, de los que saben leer intenciones a kilómetros. Rogelio. ¿Cómo va la vida? Bien, Gerardo. ¿Qué te trae por acá? Mira. Recibí un currículum curioso. Una tal Mariela Sánchez de Santander. Dice que tú puedes recomendarla. Solté una carcajada breve. Tenía valor la muchacha poner mi nombre sin preguntarme. ¿Y qué te pareció el currículum?, pregunté. Honestamente, está vacío. 0 experiencia. 32 años y nunca ha trabajado. Normalmente lo tiraría sin mirarlo 2 veces, pero como puso tu nombre, te llamo.
Es mi nuera, respondí. La esposa de Efraín. Ah, ya. Gerardo entendió enseguida. Todos en mi círculo sabían quién era mi hijo. ¿La recomiendas?, preguntó directo. Pensé en esa visita extraña, en su tono humilde, en su confesión sobre su educación basada en apariencias, en la forma en que su voz tembló al hablar de trabajar por primera vez. Seré franco, dije. Mariela siempre ha sido complicada. Nunca ha tenido que esforzarse. Pero hace 2 días vino a verme y por primera vez la vi distinta, vulnerable, con ganas de aprender. Entonces, ¿la recomiendas o no? Te recomiendo que la entrevistes. Si ves a la Mariela soberbia que conocíamos, no la contrates. Pero si ves a la mujer que llegó a mi casa rota pero decidida, dale un puesto básico. Y que sea ella quien demuestre si merece quedarse. Me parece justo. La llamaré. Gerardo, un favor, no le digas que hablé contigo. Que crea que llegó por mérito propio. Hecho. Colgué sintiéndome extrañamente ligero. No la estaba salvando. Solo abría una puerta. Cruzarla dependería completamente de ella. 3 días después, Mariela me escribió. Era su primer mensaje en 2 meses. Don Rogelio. Me llamaron para una entrevista en una empresa de marketing digital. No sé si tuvo algo que ver con usted, pero si es así, gracias. Voy a dar lo mejor de mí. No respondí, pero sonreí. Mientras tanto, Efraín seguía desaparecido. No había llamado ni aparecido desde la confrontación en mi sala. Según Isabela, seguía en la agencia de autos de su suegro, aunque apenas vendía nada. Papá, mi fuente, dice que Efraín se la pasa viendo su móvil durante el turno. El papá de Mariela está a punto de correrlo, me contó Isabela una tarde con ese tono entre divertido y frustrado que solo un hermano puede usar. Interesante, murmuré. ¿Y Mariela? ¿Sabes algo que yo no sepa?, preguntó Isabela sospechando. Tal vez. Papá, ¿qué hiciste? Le conté lo de la visita y la llamada de Gerardo. Isabela se quedó unos segundos en silencio. Vaya, no me lo esperaba. ¿Crees que de verdad quiera cambiar? No lo sé, pero merece una oportunidad para demostrarlo. Tu hermano tuvo 20 años y los tiró todos. Ella está pidiendo 1. Eres más blando de lo que pensé, me dijo con cariño. No soy blando, hija, solo soy justo. Y hay una diferencia enorme entre regalar dinero y dar una oportunidad. Pasaron 2 semanas. Mariela consiguió el trabajo asistente de marketing con un sueldo modesto de 23,000 pesos mensuales. Nada glamuroso, pero era un comienzo. Gerardo me llamó tras su primera semana. Rogelio, no sé qué hiciste con tu nuera, pero está trabajando duro. Llega temprano, se queda tarde, pregunta. Toma notas. Incluso parece interesada. Me alegra. No estaba acostumbrada seguramente, respondí. Hoy se quejó de que le dolían los pies por estar de pie todo el día. Le dije que se comprara zapatos cómodos. ¿Y qué dijo? Que todos sus zapatos eran tacones porque nunca había tenido que estar de pie 8 horas. Solté una carcajada. Dale tiempo. O se adapta o renuncia. Y así sabremos si el cambio es real.
Pues no renunció. Dijo un mes después: sigue aplicada. Incluso diría que ha cambiado. Trata bien a los compañeros. Admite cuando no sabe algo. Es como si fuera otra persona. Mientras Mariela ascendía desde el polvo, Efraín caía sin freno. Lo despidieron de la agencia a las 6 semanas. Su suegro ya no soportaba verlo desperdiciar horas. Intentó otros trabajos 3 días en una tienda de tecnología, 1 semana en un call center, 2 días como mesero. Renunciaba o lo despedían siempre. No aceptaba órdenes. No toleraba horarios. No soportaba tener un jefe. Un sábado por la mañana, 2 meses y medio después de cortarle todo Carmela, vino a avisarme don Rogelio. Su hijo está en la puerta. Está bien, dije. Que pase. Quería verlo. Quería ver en qué estado estaba después de tocar fondo. Efraín entró en la sala y me golpeó lo que vi. Había adelgazado, pero no por disciplina, por desgaste. Llevaba una camiseta vieja, jeans, gastados el pelo descuidado y la barba sin arreglar. Sus ojos estaban hundidos. Parecía roto. «Papá», dijo con una voz apagada. «Necesito hablar contigo». «Adelante», respondí sin invitarlo a sentarse, pero se sentó igual. Ese pequeño acto decía todo. Esto no está funcionando. Intenté trabajar, intenté ganar dinero, pero no puedo. Los trabajos que consigo son horribles. Me tratan mal. Los jefes son idiotas. No aguanto. Y pregunté con una frialdad que incluso yo sentí. Necesito que vuelvas a darme dinero. No mucho. Solo lo suficiente para vivir mientras encuentro algo adecuado para mí. Algo adecuado, repetí. He intentado 5 trabajos en 2 meses. Ninguno es para mí. ¿Y cuándo será para ti?, pregunté clavando la mirada. Esos trabajos están por debajo de mi nivel. Yo estudié en universidad privada. Tengo experiencia gerencial. No puedo ser mesero o vendedor de celulares. Solté una risa amarga. Experiencia gerencial, hijo. Nunca has manejado nada con éxito. Cada negocio que tocaste se hundió. Y ese silencio posterior espeso como una noche sin luna fue el inicio del final. Cada empleo que has tenido lo perdiste, dije con una calma que escondía un cansancio de años. No tienes experiencia gerencial. Tienes un título que yo pagué y ninguna capacidad real de trabajo. Efraín apretó los puños como si quisiera sostenerse en algo que ya no existía. No tienes derecho, Ari, a hablarme así. Esta es mi casa, respondí sin elevar la voz. Tengo derecho a hablar como me plazca. Y tú tienes la libertad de irte cuando quieras. Soy tu hijo. Lo sé. Créeme que lo sé. Durante 40 años te di todo: educación, oportunidades, dinero, apoyo. ¿Y qué hiciste con ello? Lo convertiste en algo. Construiste una vida, no. Lo desperdiciaste y te convertiste en un hombre incapaz de sostenerse por sí mismo. Efraín levantó la mirada ardiendo de frustración. Eso es porque nunca me dejaste. Siempre estabas ahí, arreglando todo. Nunca me permitiste fallar. Lo observé durante un largo segundo. Ese instante de silencio llevaba un filo más cortante que cualquier grito. ¿De verdad? Ahora es mi culpa, Efraín, te dejé manejar 3 negocios completos.
3. Los 3 se fueron a la quiebra. Y no por mi intervención, sino porque tú no trabajabas. Querías resultados sin esfuerzo. Querías jugar al empresario, sin hacer el trabajo del empresario. Necesitaban más tiempo, murmuró él sin convicción. No necesitaban tiempo, repliqué. Necesitaban un dueño que se levantara temprano, que tratara con clientes, que tomara decisiones difíciles. Pero tú querías el título sin el sacrificio. Efraín se puso de pie casi temblando. ¿Sabes qué? Tienes razón. Soy un fracaso. ¿Contento? ¿Eso querías oír? No quiero oírte admitir que eres un fracaso. Quiero verte convertirte en un hombre exitoso. Pero eso solo se logra trabajando de verdad, no fingiendo mientras esperas que tu padre vuelva a rescatarte. No puedo hacerlo solo. Claro que puedes. Mariela lo está haciendo. Tu esposa, que jamás trabajó un día en su vida, consiguió empleo. Lleva 6 semanas esforzándose, aprendiendo, manteniéndose por sí misma. Efraín frunció el ceño, sorprendido. No lo sabía. ¿Cómo ibas a saberlo si estás tan atrapado en tu miseria que ni ves al resto? Mariela está cambiando. Ella avanza. Tú sigues siendo el mismo niño mimado de siempre. Hubo un silencio largo espeso. Luego él murmuró: no sé cómo ser diferente. Por primera vez en meses vi algo en sus ojos que no era arrogancia ni ira, era miedo. Auténtico miedo y vulnerabilidad. Suspiré. Siéntate, Efraín. Lo hizo. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Escucha, no te dejé sin dinero para castigarte. Lo hice para salvarte. Cuando vendí la empresa a los 65, pensé, ¿qué pasará con Efraín cuando yo muera? No sabe trabajar, no se sabe mantener. Va a dilapidar cualquier herencia en 5 años. ¿Y luego qué? Morirá pobre solo y creyendo que el mundo le debe algo. Entonces déjame volver, pidió él con voz casi infantil. Dame trabajo en una de tus inversiones. Algo. No lo interrumpí firme. No voy a darte trabajo, ni dinero. Eso hice 40 años. Y mírate. Entonces, ¿qué quieres que haga? Consigue un empleo, cualquiera, y manténlo 6 meses. Demuestra que puedes levantarte cada día, cumplir horarios, soportar correcciones sin renunciar. Demuestra responsabilidad. Es humillante, susurró. ¿Sabes qué es humillante tener 40 años y seguir dependiendo de tu padre? El trabajo, en cambio, es digno. Cualquier trabajo. Efraín bajó la mirada. Mariela dice lo mismo. Mariela es más inteligente de lo que pensé, dije. Nos quedamos hablando un buen rato. Sin gritos, sin culpas. Le conté de mi juventud, de cuando lavaba platos, cargaba cajas, hacía todo tipo de trabajos que herían mi orgullo, pero que me alimentaban, que me dieron disciplina, que me dieron vida. Cuando se fue, no le di dinero. Pero le di algo distinto, mi número directo, con la instrucción de llamarme solo cuando consiguiera un empleo y lo mantuviera 2 semanas. No para ayudarlo económicamente, sino para escucharlo, para saber si la grieta en su coraza finalmente comenzaba a abrirse. 3 semanas después, Isabela llamó visiblemente emocionada.
Papá, no vas a creerlo. Efraín consiguió trabajo. ¿Dónde? En una constructora como asistente de obra. Y sí, papá, está cargando materiales y ayudando a hacer mezcla. Me quedé sin palabras. Mi hijo, que jamás había trabajado con sus manos, estaba en una obra sudando de verdad. ¿Cómo lo consiguió?, pregunté. Mariela habló con alguien de su empresa cuyo hermano es contratista. Contó la situación y él le dio una oportunidad. ¿Y cómo va? Llega destrozado. Le duele todo. Pero no ha faltado ni un día. Ya cumplió 2 semanas. 2 semanas. No era mucho, pero para él era un milagro. Interesante, respondí fingiendo indiferencia. Pero dentro de mí apareció algo que no había sentido en años respecto a Efraín Esperanza. Mamato. Un mes después, una tarde tranquila, Carmela tocó a la puerta del estudio. «Don Rogelio, han venido el joven Efraín y la señora Mariela. Juntos. Que pasen». Entraron los dos. Efraín llevaba ropa de trabajo sucia de polvo y cemento, botas llenas de lodo, manos endurecidas con callos. Parecía cansado, pero distinto, más firme. Mariela, en cambio, traía ropa profesional sencilla, zapato cómodo, casi sin maquillaje. «Papá», empezó Efraín, «venimos a hablar contigo». «Los escucho», dije con una mezcla de curiosidad y cautela. Efraín miró a Mariela. Ella le devolvió un gesto de apoyo. Él respiró hondo. «Vengo a agradecerte por cortarme el dinero, por no rescatarme, por obligarme a crecer». Me quedé en silencio. No esperaba eso. Llevo 5 semanas trabajando en construcción. Es el trabajo más duro que he hecho. Me levanto a las 5, vuelvo a las 7, me duele todo. Pero se detuvo. Sus ojos brillaron. Por primera vez me siento orgulloso de mí mismo. Porque gano mi propio dinero. Porque aprendo algo real. Porque no dependo de ti. Mariela apretó su mano. Y yo también quiero agradecerle, don Rogelio, por darme la oportunidad con el señor Campos. No me cerró todas las puertas. Llevo 2 meses trabajando. Me ascendieron a coordinadora junior. No gano mucho, pero es mío. Y se siente maravilloso. Los observé con atención. Busqué falsedad, manipulación. No encontré ninguna. «¿Vienen a pedirme dinero?», pregunté sin rodeos. La presión en el aire se volvió casi audible. No respondió Efraín con una seguridad que no le había escuchado en años. «No venimos a pedirte nada. Venimos a decirte que tenías razón y a darte las gracias por quererme lo suficiente como para dejarme caer. Porque solo cayendo aprendí a levantarme». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso nuevo. Me puse de pie despacio, sintiendo cómo la luz de la tarde caía sobre su rostro cansado. Caminé hacia él. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en décadas vi a mi hijo, no al niño mimado, ni al adulto perdido, sino a un hombre intentado construirse desde cero. Lo abracé. Se quebró en mis brazos. «Lo siento, papá. Siento haber desperdiciado tanto, siento no haberte escuchado. Siento todo». «Lo sé, hijo», respondí con la voz rota, dejando escapar un temblor inevitable. «Lo sé».
Mariela también lloraba en silencio. Los tres permanecimos así de pie en mi estudio, llorando por los años perdidos, por los errores repetidos, por todo aquello que nunca supimos decirnos. Al separarnos, serví café para los tres. Nos sentamos y por primera vez en muchísimo tiempo hablamos. De verdad, hablamos. Me contaron de sus trabajos, de cómo estaban aprendiendo a vivir con menos, de cómo vendieron cosas que antes consideraban indispensables. Deudas pagadas poco a poco, hábitos nuevos, sacrificios que empezaban a tener sentido. No es fácil, admitió Efraín. Hay días en los que quiero renunciar, en los que siento que ya no puedo más. Pero Mariela me recuerda por qué estamos haciendo esto. Y sigo adelante. ¿Y por cuánto tiempo piensan continuar?, pregunté. Se miraron entre sí. Una mirada corta, silenciosa, donde se veía la decisión compartida. El tiempo que sea necesario, dijo Efraín, hasta que podamos mirarte a los ojos y decirte: lo logramos sin tu dinero. Asentí orgulloso en silencio. Cuando se marcharon aquella tarde, me quedé solo en mi estudio, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. El aire entraba tibio por la ventana entreabierta. Pensé en Elena, en cómo habría llorado de felicidad al ver a Efraín madurar por fin a los 40. Lo logramos, amor, susurré al aire. Nos tomó 40 años, pero lo logramos. No era un final. Aún quedaba camino, aún podían tropezar. Pero por primera vez tenían la oportunidad de construir algo verdadero, algo suyo, algo que mereciera llamarse futuro. Y yo por fin podía ser simplemente su padre, no su banco, no su red de rescate, solo su padre. Un sentimiento extraño, pero hermoso. Mientras la tarde se fundía con las luces tenues de la Ciudad de México, me serví un buen whisky de esos que compro porque me gustan y porque puedo. Por vivir con menos lujos, dije en voz alta riendo para mí mismo. Porque al final entendí que el mayor lujo no es gastar dinero, sino tener hijos que aprendieron a valorar el esfuerzo. Y eso no tiene precio. Han pasado 2 años desde aquel martes en el que Efraín y Mariela me exigieron vivir con menos lujos. 2 años que cambiaron todo. Estoy sentado ahora en la terraza de mi casa en Polanco, la misma casa que Efraín quiso que vendiera. Es sábado por la mañana. El sol calienta justo lo necesario. El aire fresco arrastra el aroma del café que compro en mi tienda favorita del centro. A mi lado está el periódico, el de papel, como a mí me gusta. La vida es buena, mejor que nunca. Efraín sigue trabajando en construcción. Ya no es el asistente que cargaba sacos sin saber dónde poner los pies. Ahora es supervisor junior. Hace 6 meses recibí una llamada de don Ramiro el contratista. Don Rogelio, su hijo, es el trabajador más dedicado que tengo. Llega antes que todos, se va después que todos. Conoce a cada albañil por su nombre y trata a todos con respeto. Si sigue así, en 2 años podría ser gerente de obra. Tuve que pedirle un momento para recomponerme. La voz se me quebró. Mi hijo, aquel que no podía sostener un empleo ni 2 semanas, ahora era el trabajador ejemplar. Gana 35.000 pesos al mes. No es una fortuna, pero es dinero honesto. Y lo cuida como si fueran millones
ahorra, planea, distingue entre necesidad y capricho. Mariela también floreció. Después de 6 meses en la empresa de Gerardo, la ascendieron a coordinadora de cuentas. Ahora gana 40.000 pesos. Entre ambos juntan 75.000 al mes. Más que suficiente para vivir dignamente si se sabe administrar. Vendieron la casa de Interlomas, esa mansión absurda que yo les compré sin pensar. La vendieron en 8 millones. Con ese dinero pagaron todas sus deudas, tarjetas, préstamos, favores. La mitad restante la pusieron en un fondo de emergencias. La otra mitad la usaron para el enganche de un departamento modesto en la Colonia del Valle. 2 recámaras, una sala pequeña, cocina funcional. No tiene gimnasio, ni cava, ni vistas a montañas. Pero es suyo, completamente suyo. Y cuando fui a visitarlos, vi el brillo en los ojos de Efraín mientras me mostraba cada rincón. Lo estamos pagando con nuestros sueldos, papá. El crédito es a 15 años, pero vamos a liquidarlo en 10. Ya hicimos los cálculos. Ese día Mariela cocinó. No pidió servicio, no compró algo caro. Cocinó ella pollo al horno con verduras, arroz, agua de Jamaica. Sencillo, pero delicioso. Mientras comíamos en su comedor pequeño, entendí algo. Eran felices. Realmente felices. Don Rogelio, me dijo Mariela mientras recogíamos los platos. Quiero que sepa que estos 2 años han sido los mejores de mi vida. Suena raro porque he trabajado más que nunca. Tengo menos dinero, menos ropa cara, pero todo lo que tengo me lo gané yo. Y eso me hace feliz. Me alegra escucharlo, respondí con sinceridad. Y quiero disculparme de nuevo por cómo lo traté, por verlo solo como una fuente de dinero, por no valorar lo que hacía por nosotros. Ya te disculpaste, Mariela. Lo sé, pero siento que nunca será suficiente. El mejor agradecimiento no son las palabras, le dije. Es lo que estás haciendo ahora, trabajar, crecer, ser responsable. Eso vale más que 1000 disculpas. Ella sonrió, pero esta vez la sonrisa era verdadera. La reconocí. Ahora Efraín y Mariela vienen a casa cada 2 domingos. No por dinero, no por favores, solo para convivir, para platicar, para que Efraín me cuente sobre las obras en las que está trabajando y Mariela me muestre las campañas de marketing que logró sacar adelante. Y mientras los escucho hablar, me doy cuenta de que al final sí hubo justicia en la vida. Justicia y redención. A veces los invito a comer fuera, a esos restaurantes elegantes donde una comida cuesta lo que antes se les iba en caprichos de un día. Al principio Efraín se resistía. «Papá, no hace falta», lo interrumpí con un gesto suave. «Lo sé, pero quiero hacerlo. Ahora sé que no vienen por el restaurante caro, vienen por mí. Y eso lo cambia todo. Isabela sigue siendo. Isabela independiente, brillante, con una ambición tranquila que siempre admiré. Su despacho de arquitectura creció. Ahora tiene 12 empleados y hace apenas 3 meses ganó un concurso internacional. La van a publicar en una revista especializada. Y está embarazada de su 3er hijo. Cuando le conté sobre la transformación de su hermano, su rostro se iluminó de una manera que no veía desde que era niña. Siempre supe que tenía potencial, papá. Solo necesitaba tocar fondo para encontrarlo. Tú y tu hermano tuvieron las mismas oportunidades, le dije un día.
¿Por qué tú las aprovechaste y él no? Porque yo te vi trabajar, papá. Vi el esfuerzo, las noches largas, el cansancio. Entendí que el dinero no cae del cielo. Junior solo vio el resultado, la casa grande, los coches, los viajes. Nunca entendió lo que costó, hasta que lo obligaste a vivirlo él mismo. Tenía razón. A veces el mejor regalo que puedes darles a tus hijos no es suavizarles el camino, sino permitir que la vida misma los instruya. Mi círculo social también cambió después de todo esto. Algunos amigos, sobre todo los que tenían hijos igual de consentidos que Efraín, me criticaron. «Rogelio, fuiste demasiado duro. Es tu hijo. Debes apoyarlo». Siempre respondía lo mismo. El verdadero apoyo es enseñarle a pescar, no darle el pescado toda su vida. Algunos lo entendieron, otros simplemente dejaron de hablarme. No los extrañé. Descubrí que prefiero unos pocos amigos auténticos que una multitud de conocidos vacíos. Tomás, mi amigo de la universidad, fue de los que me respaldó desde el inicio. Su hijo tenía problemas parecidos. Al ver el cambio en Efraín, hizo lo mismo, cortó el apoyo económico al suyo, un hombre de 35 años. «Me inspiraste, Rogelio», me dijo un día. Ya era hora de que mi hijo aprendiera a valerse solo. 6 meses después, su hijo consiguió trabajo como gerente de ventas. No es rico, pero es independiente. Tomás me agradece cada vez que nos vemos. El dinero que dejé de darle a Efraín lo usé en cosas que realmente me importan. Doné 1 millón de pesos a la escuela nocturna donde estudié contabilidad hace medio siglo. Crearon una beca con mi nombre. También empecé a viajar. Italia, Japón, Perú. Lugares que Elena y yo siempre quisimos conocer, pero que pospusimos porque había otra crisis con Efraín, otro negocio fallido, otra urgencia inventada. En cada viaje llevaba una foto de Elena conmigo. La sostuve frente a Machu Picchu, en el Coliseo, en Kioto. Lo logramos, amor, le decía. Junior por fin creció. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera cerrado la llave del dinero. Si hubiera seguido alimentando ese estilo de vida insostenible. Efraín seguiría sin trabajar. Mariela seguiría atrapada en superficialidades. Y yo seguiría siendo un cajero automático frustrado. Pero tomé la decisión correcta. Difícil, dolorosa, correcta. Hace 3 meses Efraín llegó un sábado por la mañana con un sobre en la mano. «Papá, siéntate, por favor», dijo nervioso. Me preocupé. ¿Qué ocurre? Sacó un cheque del sobre y lo puso frente a mí. «Esto es para ti». Miré la cifra: 500,000 pesos. ¿Qué es esto? Es el inicio del pago, de todo lo que te debo, de los negocios que financiaste, de las transferencias, de las tarjetas. Respiró hondo. Calculé con Mariela, en 20 años te costé aproximadamente 25 millones de pesos. No puedo devolvértelos todos. Quizá nunca pueda. Pero voy a intentar devolverte lo que pueda mientras viva. Me quedé sin palabras, sin aire. Efraín, no tienes que... Sí, papá, sí tengo que. Ese dinero nunca fue mío. Y quiero que sepas que lo reconozco, que estoy agradecido y que voy a trabajar el resto de mi vida para ser el hijo que debiste tener desde el principio.
Las lágrimas me corrieron sin que pudiera detenerlas. Tomé el cheque no porque necesitara el dinero, sino porque representaba algo infinitamente más valioso, la transformación completa de mi hijo. Efraín, le dije con la voz quebrada, ya eres ese hijo. Hace tiempo que lo eres, y estoy orgulloso de ti. Nos abrazamos, lloramos juntos, y supe entonces que todo el dolor, cada momento de frustración, había valido la pena. Deposité el cheque, pero no lo usé para mí. Lo puse en un fondo para mis futuros nietos, los hijos que Efraín y Mariela planean tener pronto. Cuando nazcan tendrán un fondo educativo esperándolos, no para que vivan en lujos, sino para que tengan oportunidades reales, para que aprendan desde pequeños el valor del esfuerzo. Hoy es sábado. Efraín y Mariela llegarán a comer dentro de 1 hora. Siempre traen algo. No algo costoso, un postre casero que preparó Mariela, frutas frescas del mercado Flores que una vecina le regaló. Detalles pequeños, pero llenos de significado. Me levanto de mi silla en la terraza, camino a mi estudio y abro el cajón donde guardo cosas importantes. Ahí sigue la carta que Efraín me envió hace 2 años, cuando intentó demandarme. La leo otra vez, arrogante, desubicada, llena de exigencias absurdas. Sonrío, la rompo en pedazos diminutos. Ya no la necesito. El hombre que escribió esa carta ya no existe. Camino a la cocina. Carmela está preparando la comida y el olor a mole llena la casa. Carmela: ¿qué estás haciendo, mole don Rogelio? Como le gusta al joven Efraín, y arroz rojo, y frijoles de la olla. Perfecto. Ella me mira con ternura. Don Rogelio, ¿puedo decirle algo? Claro. Doña Elena estaría muy orgullosa de usted, de lo que hizo por el joven Efraín. No fue fácil, pero fue lo correcto. Sus palabras llenaron el silencio cálido de la cocina como una bendición. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí paz. Se me hace un nudo cálido en la garganta. Gracias, Carmela, le digo sintiendo que sus palabras me atraviesan. Eso significa mucho. En ese instante suena el timbre. Son ellos. Voy yo mismo a abrir. Efraín y Mariela están en la puerta. Él carga una maceta, un pequeño naranjo joven. Es para tu jardín, papá. Daniela dice que en 3 años dará naranjas. Me encanta, respondo, tomando la planta con cuidado. Pasen, por favor. Entramos a la casa. Mi casa. La misma que Efraín quería que vendiera para simplificar mi vida. Y que hoy se ha convertido en el refugio donde mi familia se reúne no por interés, sino por cariño. En el comedor, el mole de Carmela perfuma toda la habitación. El ambiente tiene ese brillo dorado de las tardes tranquilas. Hablamos de todo y de nada. Efraín me cuenta que don Ramiro le ofreció participar en un proyecto grande. Mariela me enseña fotos de una campaña que lanzaron esta semana. Luego les cuento de mi próximo viaje a Grecia. ¿Por qué no vienen conmigo?, pregunto casi sin pensarlo. Efraín se encoge de hombros incómodo. Papá, no puedo pagar un viaje así. Lo sé. Por eso te invito yo. No es caridad, añado antes de que proteste. Es un regalo, porque quiero compartir tiempo con ustedes, y porque sé que ahora vienen por las razones correctas.
Efraín mira a Mariela. Ella asiente con una sonrisa sincera. Nos encantaría, don Rogelio. Gracias. Después de la comida pasamos a la sala. La luz cálida entra por las ventanas. El sonido de la ciudad llega como un murmullo lejano. Nos reímos, platicamos, disfrutamos. En un momento, Efraín respira hondo y dice algo que me atraviesa como una flecha. «Papá, ¿sabes cuándo supe que de verdad había cambiado?» «¿Cuándo?» «Hace 2 meses. Un amigo de la universidad me llamó. No hablábamos desde hace años. Me preguntó cómo estaba y le conté que trabajo en la construcción. Pensé que se burlaría, pero me dijo: «En serio, qué chido, hermano. Yo sigo en el empleo que mi papá me consiguió y lo odio. Ojalá tuviera los huevos de hacer algo distinto». Efraín baja la mirada un segundo recordando. Y ahí entendí que lo que yo creía humillante, en realidad era valiente, que trabajar honestamente en lo que sea es más digno que vivir de apariencias. Exacto, le digo con orgullo. Exacto, hijo. Cuando se marchan esa tarde, me quedo un momento en la puerta observando cómo suben a su coche. Ya no es el Mercedes. Es un Nissan Versa usado que compraron el año pasado y lo cuidan como si fuera un Ferrari. Lo lavaron ellos mismos esta mañana. Brilla bajo el sol de la tarde. Efraín baja la ventana. «Te quiero, papá. Gracias por no rendirte conmigo. Yo también te quiero, hijo. Y nunca me rendí. Solo cambié de estrategia». Se van. Regreso a mi terraza. Me sirvo un whisky, el bueno, el que compro porque me gusta y porque puedo. Porque durante 50 años trabajé para darme estos gustos. Y ahora, finalmente, los disfruto sin culpa, sin la carga de mantener a nadie. Pienso en aquel martes hace 2 años, cuando Efraín y Mariela vinieron a decirme que yo gastaba demasiado. ¡Qué ironía tan dulce! Fueron ellos quienes terminaron viviendo con menos y descubriendo que la felicidad no está en lo caro, sino en el orgullo de ganarse la vida con las manos, con el esfuerzo, con la voluntad. Yo, en cambio, sigo disfrutando mis lujos, mi café gourmet, mis viajes, mis restaurantes, mi whisky. Pero ahora lo hago con una tranquilidad nueva, porque sé que mi familia me ama por lo que soy, no por lo que tengo. El sol comienza a esconderse detrás de los edificios. Las luces de la ciudad empiezan a brillar como estrellas terrestres. Es hermoso. Saco mi teléfono, tomo una foto de la vista y se la mando a Efraín. Hermosa tarde, los quiero. La respuesta llega enseguida. Hermosa vida, te queremos más. Sonrío. Levanto mi vaso en la terraza. Por vivir con menos lujos, digo en voz alta, repitiendo aquellas palabras que iniciaron todo. Y me río, porque descubrí que el mayor lujo no es el dinero, ni las cosas caras, ni los viajes. El verdadero lujo es tener hijos que finalmente crecieron, que aprendieron, que se convirtieron en personas de las que puedes estar orgulloso. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Si algo puedo dejarles con esta historia, es esto. A veces el amor más grande no consiste en dar, sino en dejar de dar, en permitir que quienes amamos se caigan, porque sólo así aprenden a levantarse, sólo perdiendo aprenden a valorar.
Solo trabajando comprenden lo que realmente significa el éxito. No teman ser duros cuando la vida lo exige. No confundan amor con comodidad. No confundan apoyo con rescate eterno. Sus hijos son más fuertes de lo que creen, pero jamás descubrirán esa fuerza si ustedes siempre los salvan. Déjenlos caer, déjenlos esforzarse, déjenlos sufrir un poco, porque del sufrimiento nace el carácter, y el carácter es lo único que permanece cuando ustedes ya no estén. Tengo 72 años, no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cuando me vaya, Efraín estará bien, porque por fin aprendió a sostenerse solo. Y ese es el mejor legado que un padre puede dejar. Los dejo con una última reflexión. ¿Están facilitándoles la vida a sus hijos o les están enseñando a vivir porque hay un océano entero entre ambas cosas? Que Dios los bendiga y que tengan el valor de hacer lo correcto, aunque duela. Salud.